Lidia, buenas tardes, noches a todos. Que el Señor me los bendiga en grande. Este día martes, segundo día de Pascua. Quiero saludar a las personas que siempre ven mis videos y a los que un día lo van a ver. Quiero compartirles un mensajito, siempre un mensajito de amor. Y compartirles un poco el mensajito de nuestro Santo Papa Francisco, que fue con Dios, que fue al cielo, que está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Desde Texas, saludos a todos. Y quiero hacer una oracióncita. Primero, oración por los que estudian o enseñan la doctrina cristiana. Señor Jesús, con tu Espíritu Santo tú das a algunos la palabra de la sabiduría, a otros la palabra del saber y a otros más palabra de la fe. Otórganos el conocimiento del Padre y de ti mismo. Ayúdanos a unirnos tenazmente a la católica en nuestros estudios y enseñanzas. Haz que busquemos solamente la expansión de tu reino y de tu santa iglesia, tanto en nosotros como en los demás. Esta oración por los que enseñan la doctrina cristiana. Un saludito familia, buenas noches. Que el Señor nos bendiga en grande. Estamos en un tiempo de luto en Santa Iglesia Católica. Sabemos que nuestro pastor, el Papa Francisco, él ha ido a manos del Señor. Aunque para unos que entienden mal el mensaje de Dios, estaban en contra del Papa Francisco. El Papa Francisco siempre habló durante sus mensajes a el amor, la unidad, el ecumenismo, como Dios quiere que haya una sola idea, un solo pensar, un solo Dios, una sola iglesia, un solo bautismo. El Papa Francisco siempre habló del amor a los más excluidos, del amor a los migrantes, del amor a los pobres, de acercar a las personas a la iglesia. El Papa Francisco habló de que todas aquellas personas que eran de otros géneros se arrepintieran y buscaran de Dios. Pero muchos del mensaje lo agarraron al revés, siempre entienden malas cosas. Muchas personas estaban en contra del Santo Padre porque todavía no habían discernido
que él era un elegido de Dios. Muchos vimos a un Dios manifestado en él. Él siempre fue humilde, él siempre fue un papa de amor, fue un papa que siempre luchaba por los jóvenes, luchaba por ver crecer la juventud sana y luchaba por la pobreza, por los más excluidos. Hoy yo estoy compartiendo este mensaje porque nuestra vida cambió durante el papado del Papa Francisco. Fuimos tocados por el Espíritu Santo para poder llevar ahora el mensaje del Señor, así como el Santo Padre decía. Un hombre que quiso vivir en la pobreza, aunque él podía ser también ganar mucho dinero. Según las informaciones, lo que él tenía era amor para los demás. El Papa Francisco siempre habló que aquellas personas de otros géneros se acercaran a Dios. Era un Dios, era una persona usada por Dios. El Papa Francisco siempre fue un hombre usado por Dios. Él hablaba siempre de la unidad, pero muchos entendían mal el mensaje. Cuando el Papa decía que él iba a bendecir a los homosexuales, pero ¿qué es lo que quería él? Que las personas se acercaran a Dios, porque la bendición es para todos. La bendición no es solo para unos, sino que para todos. Pero muchos entendían mal el mensaje del Santo Padre. Él fue muy atacado por personas también de nuestra propia iglesia, por personas cismáticas. Él fue atacado por protestantes. Él fue atacado por los primos feligreses, porque así debe de ser. Una persona usada por el Señor para ser criticada, odiada, difamada y atacada. El Papa Francisco está en manos de nuestro Señor Jesucristo. Hoy pido al Papa Francisco que interceda por nosotros que quedamos en esta tierra, en este mundo, sufriendo de la persecución, por los que quedamos en este mundo tratando de dar un mensaje de amor a los demás, así como el Santo Padre lo hacía. Él siempre luchó en el último tiempo, en los últimos mensajes, se mandó un mensaje, según la información al presidente Donald Trump, que lo que estaba haciendo por los migrantes no estaba bien, porque todos los migrantes tenemos derecho, somos humanos, todos tenemos derecho a inmigrar. Y el Papa Francisco mandó el mensaje hablando sobre eso, del que está contra el inmigrante que está contra Dios. El Papa Francisco siempre habló de amor a los pobres, de acercar a aquellas personas que están lejas de la iglesia,
de acercarse al Señor. El Papa Francisco siempre habló de que seamos hombres buenos, como Dios era bueno. Ayúdame a compartir el mensajito. Dice el Papa en un mensaje que no nos alejemos de la Madre de Dios, que no nos alejemos de la Virgen María, que siempre hagamos el rosario, porque es una de las armas contra todo mal. El Papa Francisco habló de los marginados, de los abandonados, de los que estaban en la calle, de los más pobres. Hace 3 años, un señor obispo, también que falleció, fue un santo, ahora es un santo. Pido también porque interceda por nosotros. Estamos en este mundo. Él falleció hace 3 años. Él también a nosotros nos dio la fuerza y la fortaleza por sus palabras para poder llevar el mensaje. Hoy quiero compartir este mensajito que el día domingo de resurrección, cuando nuestro Señor Jesús resucita, el Señor resucitó, Jesucristo nuestro Señor, y el Santo Padre también volvió al cielo en el primer lunes de Pascua. Ahorita viene el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, donde el Espíritu se manifiesta. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó y también voló al cielo, pero nos dijo, no están solos, porque les voy a enviar el Paráclito, quiero decir, el Espíritu Santo. Hoy también nuestro Santo Padre se fue al cielo, pero nos ha dejado palabras, nos ha dejado mensajes para que nosotros compartamos con otros el mensaje que nuestro Santo Padre dejó. Hace 3 años, en la ciudad de Daytona Beach, en Florida, Basílica San Pablo, recibimos a un obispo de una diócesis de Roma, Luciana, cuando nosotros, con mi hermano Tony Portilla, empezamos nuestra misión a evangelizar a los más apartados de la iglesia, aquellos que fueron bautizados en la iglesia, pero se alejaron. El hermano Tony hizo una pregunta al señor obispo que ya falleció y le dijo qué pensaba él como obispo, como sucesor de la iglesia, sucesor de Cristo. ¿Qué pensaba si nosotros podíamos evangelizar en las redes sociales a los hermanos separados? Y él contestó así: el Papa Francisco dice
a los jóvenes que hagan ruido. ¿Qué quiere decir? Que evangelicemos sin miedo. El Papa Francisco, cuando nosotros recibimos el mensaje, nosotros recibimos fuerzas para llevar el mensaje a otras personas. El Santo Obispo nos dijo que nuestro Santo Padre Francisco nos enviaba a hacer ruido. Hoy estoy aquí compartiendo ese mensaje del Santo Padre, que Él nos dio fuerzas y fortalezas con sus mensajes para poder ver por la necesidad del mundo. Sabemos que hay una necesidad tan grande en este mundo y Dios ha enviado personas para que nosotros pongamos a compartir el mensaje que Él quiere. No mensajes de miedo, sino que mensajes para convertir a otros. Hoy, analizando y platicando mi trabajo sobre el Santo Padre, que Él pidió que, según muchas informaciones, pidió que a Él lo enterraran en un ataúd humilde. Y eso da mucho que hablar. Sabemos que Él entregó su vida al Señor con humildad. Y eso a nosotros nos enseña a también hacer las cosas humildemente. Hoy compartiendo con personas en el trabajo, que me pone personas para darles lo que Él quiere. Hay muchas personas que desean que alguien les dé palabras, porque hay una confusión en el mundo. El Papa Francisco a nosotros nos dio ánimos, fuerzas con sus palabras para poder llevar el mensaje a otros, para poder llevarle la palabra de Dios a otros, siempre con amor y con humildad. Siempre ver por la necesidad de aquellos que están pasando ahorita en este momento. Dios quiere que nosotros seamos hombres de fuego, que practiquemos el amor, que practiquemos la justicia, que practiquemos la humildad, que practiquemos la paz, que practiquemos todo lo que Él quiere. Como dijo San Francisco de Asís, donde no hay amor, llevar amor. Donde no está Dios, llevar a Dios. Donde no hay tristeza, llevar alegría. Donde no hay paz, llevar tranquilidad. Dios quiere que nosotros seamos testigos de ese amor de Cristo. Y el Papa Francisco a nosotros nos dio fuerzas y fortalezas con sus mensajes.
quiero compartirles algunos mensajitos de nuestro Papa Francisco, que él dejó siempre y quedará para la historia. El último mensaje del Papa Francisco. El Papa Francisco apareció al mediodía, hora local, en su silla de ruedas y bendijo a la multitud tras proclamar buena Pascua. Felices Pascuas. Indicó que alguien leería su mensaje, su último discurso de Pascua. Exigió el fin de la violencia en todo el mundo y compasión por las personas marginadas del mundo. El último mensaje del Papa, discurso de Pascua, él exigió el fin de la violencia en todo el mundo y compasión por las personas marginadas del mundo. El Papa quiere decir que paremos ese odio, que hablemos la verdad y con amor. Así como le tienen tanto odio a la Iglesia Católica, que paremos ese odio. Así como le tienen tanto odio a los sacerdotes, que paremos ese odio. Así como le tienen tanto odio a la Virgen, que paremos ese odio. Así como le tienen tanto odio a las personas que predican la verdad, que paremos ese odio. Y también como católicos, que paremos ese odio hacia el mundo. El Papa Francisco siempre habló de la caridad, de hablar la verdad con caridad. Él siempre habló del ecumenismo, de las personas que no creen en Cristo, pero hablarles con caridad. El Papa Francisco habló a los hermanos separados, que nosotros llevemos el mensaje a ellos con caridad, que detengamos ese odio entre nosotros mismos. El Papa Francisco habla a las parejas, a aquellas personas que son de otros géneros, que también les demos amor a ellos, porque Dios es amor. Cuando el Papa dijo, la bendición es para todos, es porque Dios es para todos. No importa quién seas, si eres ateo, no importa si eres evangélico, o eres testigo de Jehová, no importa de qué religión seas, el amor de Dios es para todos y siempre con amor. Él habló de que esas personas que estaban en ese pecado, el pecado del, el pecado del sexo, del mismo sexo, que lo dejaran y que se convirtieran a Dios. Por eso él dijo, voy a bendecir a las parejas, no a las parejas, sino que a esas personas que son del mismo sexo, para que se acerquen a Dios, porque Dios quiere que todos nos salvemos. Dios quiere que todos nos arrepintamos y dejemos el pecado.
como hacían los profetas. Los profetas denunciaban el pecado, denunciaban el mensaje de Dios y denunciaban el pecado. El Papa Francisco siempre habló a las personas marginadas, y en esas personas marginadas ahí iban ateos, ahí iban evangélicos, católicos, ahí iban de toda religión. Marginados que han sido despreciados, abandonados. Muchas personas son abandonadas por su forma de pensar. Muchas personas son abandonadas porque tienen otro género. Muchas personas son abandonadas porque piensan diferente a los demás. Pero Dios quiere que nosotros seamos luz, que llevemos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hace unas semanas tuvimos en los tribunales a un hermano de Venezuela, donde su propia esposa lo abandonó por ser católico. Pero el enemigo es aquel que anda destruido. Pero el Señor dice, no tiene que ser así. Y el Santo Padre siempre nos dijo, ver por los marginados, ayudar a las personas que son abandonadas, que son despreciadas. No importa que seas, no importa si eres católico o eres evangélico, no importa si eres testigo de Jehová, si eres ateo, pero Dios quiere que veamos por los marginados. Cuando Dios habla las cosas, las habla por medio de un hombre. Dios habla siempre por medio de una persona que nosotros no nos imaginamos que Dios está obrando en esa persona. El Papa Francisco, en los últimos mensajes, nos dice, una persona que piensa en construir muros, cualquier muro, y no en construir puentes, no es cristiano. Una persona que piensa en construir muros, cualquier muro, y no en construir puentes, no es un cristiano. Cuando el Papa Francisco habla sobre construir muros, muchas personas estamos construyendo un muro y no dejamos pasar a otros. Y él nos habla de construir puentes para que otras personas, por medio de ese puente, lleguen a la salvación. Especialmente para los ateos, el Papa Francisco está invitando a las personas a construir puentes, a todos verdaderos cristianos, a construir un puente para que esos ateos o esos que están en fornicación del mismo sexo se arrepientan y lleguen a la salvación por medio de ese puente. El Papa Francisco nos invita a construir puentes, no a construir muros. Los muros son para detener, como las fronteras, así como el presidente Donald Trump o los presidentes en Estados Unidos que ponen muros para que los migrantes no crucen. Él lo que tiene que es construir puentes para que otras personas vengan fácilmente. Saludos, hermanito Tony, ¿cómo estás? Bendiciones. Estoy compartiendo algunos mensajitos de lo que nuestro Santo Padre habló en los últimos mensajes.
En el último mensaje que puso él, la paz, no. La paz no es posible sin un verdadero desarme. La exigencia que cada pueblo tiene de proveer a su propia defensa no puede transformarse en una carrera general al rearme. Muchos mensajes que él puso. El Papa Francisco apareció al mediodía, hora local, en su silla de ruedas y bendijo a la multitud tras proclamar buena Pascua o felices Pascuas. Indicó que alguien leería su mensaje, su último discurso de Pascua. Exigió el fin de la violencia en todo el mundo y compasión por las personas marginadas del mundo. Saludos, Tony. Gracias porque tú también compartiste un mensaje de unos días. Hoy yo lo estoy haciendo también. Compartiendo los mensajes. Hace 3 años, Tony, tuvimos en un retiro donde recibimos a un obispo del estado de Luisiana y nosotros le preguntamos, pues tú le preguntaste a él, señor obispo, te va a hacer una pregunta. Nosotros somos apologistas y evangelizamos a todo mundo, especialmente a los hermanos separados que se han alejado de la iglesia, o un bautismo, pero se han separado de la iglesia. Entonces, tú le preguntas a él, ¿qué pensaba él si nosotros, que estaba bien, que nosotros le predicábamos a los hermanos separados? Y él nos contestó y nos dijo, nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nos dice que hagamos ruido, que llevemos el mensaje a toda criatura. Como dice en el Evangelio, llevar el mensaje a toda criatura. Y eso es lo que el mensaje del Santo Padre en ese tiempo bueno, te pedí el nombre del obispo, pero no nos recordamos. El obispo, él murió también, él solo fue a una misión que llevó a la Basílica de San Pablo. Llevó una misión, pero llevó una misión para que nosotros la recibiéramos. Y sí la recibimos, pero no la podemos detectar, esa misión que él llevó hacia la Basílica de San Pablo en Dona Beach. ¿Cuál fue la famosa frase del Papa Francisco? La hostilidad, el extremismo y la violencia no nacen de un corazón religioso. Son traiciones a la religión, afirmó durante una visita a Irak en marzo del 2021. ¿Qué es lo único que pidió el Papa Francisco? El Papa Francisco pidió orar por la paz y no olvidar a los pueblos martirizados por las guerras. ¿Qué nos enseña el Papa Francisco? La medida de la grandeza de una sociedad reside en cómo trata a los más necesitados, a quienes no tienen nada más que su pobreza. La única guerra que todos debemos librar es la del mal. Ser santos no es un privilegio de unos pocos, sino una vocación para todos.
El amor de Dios no es genérico. Mensaje de nuestro Papa. ¿Qué dijo el Papa Francisco sobre el fin del mundo? De acuerdo con las declaraciones del Papa Francisco, más que un evento físico, el fin del mundo debe ser visto como una llamada a la conversión y a vivir en comunión con Dios. ¿Cómo vivimos en comunión con Dios? Apartándonos, convirtiéndonos, obedeciéndole, recibir su cuerpo y su sangre, la Eucaristía, que es la que nos va a dar vida eterna. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cuáles son las últimas palabras del Papa Francisco? Entre las últimas palabras del difunto Papa Francisco se encontraba un agradecimiento a su asistente médico personal, Maximiliano Strapetti, por admirarlo a dar un último paseo en el Papa móvil el domingo después del Urbi et Orbi. Descansó por la tarde, cenó tranquilamente y al amanecer enfermo repentinamente y falleció. ¿Cuál es el salario anual del Papa? Según un informe de Economic Times, los papas tradicionalmente tienen derecho a un salario de unos $32,000 al mes. Pero el Papa decidió no dinero, porque él se entregó a la pobreza. Él se entregó al servicio del Señor, a buscar la necesidad. Muchos hablan en mal de él, porque no hay nadie que hable el bien de él. Hoy yo comparto todo lo que él hacía, todo el bien que él hacía. Aunque el enemigo siempre va a compartir el mal, va a escoger el mal del bien, porque no le va a convenir poner el bien junto con el mal. ¿Cuáles son las 3 palabras del Papa Francisco? Por favor, gracias y perdón. Son las 3 palabras que el Papa Francisco escribiría en la puerta de casa familiar, porque son la clave para vivir bien en paz, tanto dentro como fuera de casa. Por favor, gracias y perdón. ¿Cuál es la frase del Papa Francisco sobre la oración? La oración nos transforma, infunde la fuerza para perdonar. ¿Qué carta escribió el Papa Francisco y qué nos pide? Carta encíclica Dilexiti Nos del Santo Padre Francisco sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. Nos amó, dice San Pablo, refiriéndose a Cristo, para ayudarnos a descubrir de ese amor. Nada podrá separarnos. ¿Qué mensaje nos dio el Papa Francisco? El Papa Francisco invita a los fieles a reflexionar sobre la Cuaresma del 2025
como un peregrinaje de esperanza. En su mensaje bajo el lema "Caminemos juntos en la esperanza", el Santo Padre resalta la importancia de caminar juntos, imitando el éxodo bíblico y mostrando solidaridad con los migrantes. Este fin de semana, esta semana pasada, fue Semana Santa. El Papa nos invitó porque él murió terminando Semana Santa, celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y celebrando la despedida del Santo Padre, que voló también. Jesús resucita, pero también él voló, pero les dijo: ustedes no quedan solos, yo les enviaré el Paráclito, que quiere decir el Espíritu Santo. El Santo Padre voló, pero dejó estos mensajes para que nosotros los compartamos a otros. Esta semana fue una semana de meditación, de pensar cómo nosotros estamos en nuestros corazones, cómo estamos en nuestros corazones con Dios. También el físico, porque muchas personas no nos preocupamos por nuestra salud, solo nos preocupamos por trabajar, por tomar, por beber o por criticar, pero no nos preocupamos por tener una salud sana y no nos preocupamos cómo estamos espiritualmente. Pero esta semana fue de reflexión, pensando lo que hacemos cada uno de nosotros. Esta semana fue de un amor fraterno hacia los demás. Como Cristo murió en la cruz por nosotros, nosotros morir por otros. Llevarles ese amor de Dios a otros, llevarles palabras de amor a otros, llevarles el mensaje del Señor a otros. Este fin de semana, saliendo una de las misas, fue la veneración a la Santa Cruz, y terminando yo de recibir la Eucaristía, salgo para el hospital a ver una persona que estaba enferma. Y esa visita me llenó a mí. A veces muchos de nosotros, cuando vamos a visitar a una persona, nosotros pensamos que esa persona, sí, esa persona es feliz también cuando nosotros la visitamos, pero también nosotros recibimos de Dios. Nosotros recibimos algo especialmente de Dios cuando visitamos a un enfermo. Porque dice el Señor: estuve en el hospital, o si está una persona en el hospital y tú la vas a visitar, es como que vayas a visitar a Cristo también. Cuando Él dice: estuve preso, no me visitaste; estuve en el hospital, no me visitaste; me viste en la calle, no me ayudaste. Es idéntico a estas cosas. Por esta Semana Santa fue de amor fraterno. Como Jesucristo murió en la cruz, con amor por nuestros pecados, nosotros hacer algo de nuestra parte por los demás. Un mensaje que el Santo Padre dejó especialmente para las mujeres. ¿Qué ha dicho el Papa Francisco sobre las mujeres? El documento final de la Asamblea del Sínodo, aprobado por el Papa Francisco, dijo que las mujeres deben tener todas las oportunidades que la ley de la Iglesia proporciona para actuar como líderes.
pero dejó la posibilidad de ordenar mujeres como diáconas como una cuestión abierta que necesita más reflexión. Muchas cosas, en estas cosas muchas personas no están de acuerdo cuando hablan de que sobre el hombre, pero Dios es amor y Dios siempre trabaja, no va a trabajar solo por medio de los hombres, también Dios trabaja por medio de las mujeres. Dios es un misterio que a veces se manifiesta en una palabra de una mujer, que se manifiesta en una palabra de un niño, que se manifiesta en la palabra de un anciano o se manifiesta en la palabra de cualquier persona, aunque sea pecador. ¿Qué dijo el Papa Francisco sobre la felicidad? Ciudad del Vaticano. Seguir el camino del placer y del poder no conduce a la felicidad. Muchas personas quieren tener poder y placer, pero Él nos dice que Él no nos conduce a la felicidad. El placer hace feliz en un momento, pero en el resto del tiempo es sufrimiento. El poder en un tiempo tiene poder, pero también ese poder se le termina. Por eso dice Él, no conduce a la felicidad. ¿Qué milagro hizo el Papa Francisco? Pero van a decir unos, pero si Él no es Dios, Él no hace milagros. En su exhortación dominical del Angelus, el Papa Francisco se refirió a un milagro clave en la historia de la Iglesia Católica. El líder del Vaticano comparó esta obra con el pasaje de la Biblia donde Jesús multiplicó los peces y los panes para darlo de comer a las personas. Hoy el Señor, por medio de nosotros, se manifiesta y hace milagros. Muchos dicen, pero ¿cómo va a ser milagros si solo Dios? Claro, es Dios manifestado en una persona. Cuando nosotros oramos por una persona enferma y esa persona es sanada, es Dios que hace ese milagro. La persona solamente es un intercedor por esa persona, pero es Dios quien hace el milagro. Pero el milagro es que nosotros le pedimos a Dios. Ese es el milagro. Interceder por la necesidad, interceder por ese enfermo, interceder por los marginados, como dice el Papa Francisco. ¿Qué nos dice el Papa Francisco con respecto a la vida humana? Cada vida humana es única e irrepetible. Es un valor inestimable en sí misma. Esto subrayó el Papa Francisco. Siempre debe ser anunciado de nuevo con la parresia de la palabra y el coraje de las acciones. Esto requiere solidaridad y amor fraterno a la gran familia humana y para cada uno de sus miembros. Nosotros tenemos que tener solidaridad con las personas marginadas o aquellas personas que han sido despreciadas, que han sido abandonadas.
Muchas personas son despreciadas por pensamientos diferentes, por sus ideologías, pero Dios quiere que nosotros tengamos solidaridad y caridad con ellas. ¿Qué dones tiene el Papa Francisco? Para el Papa Francisco son los que se aprenden cuando uno se prepara para el sacramento de la confirmación y que se invoca en la antigua oración llamada secuencia del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Hay muchos mensajes, voy a compartir solamente unos. ¿Qué nos inspira del Papa Francisco? El Papa Francisco inspira compasión hacia los pobres. El Papa Francisco, que ha vivido entre los más pobres de los pobres durante gran parte de su vida, nos insta a recordar a nuestros hermanos y hermanas necesitados. ¿Qué valores nos enseña el Papa Francisco? Los valores del Papa Francisco se han asentado a los pilares de la opción por los pobres, la conciencia sobre el medio ambiente, la visibilización de los migrantes, refugiados y víctimas de la trata de personas, reivindicación de la religión y de la apertura a la trascendencia y en particular al diálogo. Estos son los mensajes y mucho más del Santo Padre Francisco, que hace un día él fue al cielo. Él fue con Dios porque él era un hombre usado por Dios. Aunque muchos no lo ven así, pero muchos de nosotros sí lo vemos así. Hoy le pedimos a nuestro Santo Padre, que está en el cielo, intercesión por nosotros, por los que quedamos en este mundo, sufriendo de muchas cosas, de muchas maneras. Que el mensaje que Él nos dejó, nosotros lo meditemos y lo compartamos con otros. Así como fue San Francisco de Asís, como fue San Antonio de Padua, como fue Carlos Cutis, como fue la Madre Teresa de Calcuta, como San Ignacio de Antioquía, como todos los santos de la Iglesia, dejaron el mensaje. También el Santo Padre nos deja ese mensaje para que nosotros sigamos compartiendo a la humanidad. Hoy voy a hacer una oración especialmente por nosotros, los que estamos aquí en este mundo, y la vamos a hacer a nuestro Señor y como intercesor al Santo Padre Francisco. Papa Francisco, en esta noche te pido por cada uno de nosotros, que tú que estás allá con el Señor, intercedas por toda la necesidad que vemos en este tiempo. Intercede por las guerras, como tú lo dijiste. Intercede por los marginados,
por los desamparados. Intercede, Papa Francisco, por la Santa Iglesia, por la conversión de los pecadores. Intercede, Padre Francisco, por nuestro trabajo, por nuestra misión. Hoy te entrego este apostolado de Misión San Andrés y defensa de la Iglesia Católica en tus manos, para que tú, Señor, que estás en el cielo, veas por nosotros. Papa Francisco, te tenemos en nuestro corazón, porque tú nos diste el mensaje de la humildad. Tú, Papa Francisco, nos enseñaste a ser humildes. Tú, Papa Francisco, nos diste la fuerza, la fortaleza para llevar el mensaje a otros. Papa Francisco, intercede por todos los más necesitados. Amén. Bueno, familia, gracias por conectarse. Tuve casi una hora. Y ya por último voy a compartir este mensaje. Voy a ponerles una cancioncita. It wasn't power. It's a new front in China's war on America. Dios te protege. Seguimos tus manos de amor y luz. Seguimos tus pasos de amor y jamás te perdí, nos diste tu amor, hoy te abrazamos con cada oración. Papa Francisco, alabarás todo, seguimos tus pasos de amor y luz. Seguimos tus pasos de amor y luz. Bueno, familia, que pasen una linda noche. Que el Señor me los bendiga en grande. Este fue el mensaje de nuestro Santo Padre
el Papa Francisco, que desde el cielo Él está intercediendo por cada uno de nosotros y por nuestra Santa Iglesia Católica. Está intercediendo por nuestra misión San Andrés y Defensa Católica de frente a la Iglesia, por nuestros programas. Se los he puesto esta noche en sus manos para que Él, así como aquí en la tierra, fue usado por nuestro Señor Jesucristo, también Él escuchará sus oraciones. Que el Señor me los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.